nos manifiestas con palabras y obras cuánto nos amas. Y nosotros queremos apreciar, valorar, entender, captar y vivir lo que tú nos has revelado. Y nos sigues revelando, porque así es tu palabra viva. Ilumínanos, guíanos, equípanos para apreciar tu santa palabra en la vida contigo, en la vida de oración. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay algunos que todavía no han apagado el luz, porque estoy leyendo. Así que todos pongan su micrófono en mute. ¿Okay? Y la pongo. Lo sigo oyendo. Hay una gente que no tiene su micrófono en mute. Lo sigo oyendo por acá. Ok, recuerden que también van a quitar el video. Ustedes no se quitan del video, me pueden seguir viendo a mí, pero no sale el video en la pantalla. Muy bien, pues ya vimos, vamos a hacer un repaso de la primera clase. Les digo que todavía estamos montados en el avión. Entramos y nos sentamos y están dando las instrucciones para aprovechar el vuelo, pero todavía no estamos volando. ¿Okay? De hecho, vamos a llegar prácticamente a ya empezar el avión a moverse hacia la pista de despegue. Muy bien, pues vimos primero Dios, es el triangulito, Dios Trinidad, y aquí estamos los seres humanos en sus dos versiones, en sus dos imágenes de Dios, la versión femenina y la versión masculina de Dios. Y tenemos una serie de preguntas que son las llamadas preguntas religiosas. De dónde yo vengo, qué sentido tiene la vida, cómo yo sé lo que está bien y lo que está mal, qué hay después de la muerte, qué sentido tiene el sufrimiento, cómo yo descifro esa experiencia que se llama el pecado. Todas esas son las preguntas religiosas. ¿Cuántos dioses hay? Y Dios viene ante la inquietud. Estas preguntas generan lo que se llama la religión. Las religiones, porque los hombres han tenido muchas preguntas y han tenido una gran variedad de contestaciones a esas preguntas. Por eso hay una gran variedad de religiones. Así que esas son. Las preguntas religiosas generan lo que llamamos religión. Pero luego, esto es muy del cristianismo. El hinduismo y el budismo, pues se conforman con todo esto. Pero el cristianismo, heredado del judaísmo y luego reinterpretado por el islam, pues cree que Dios se ha revelado, se ha manifestado. Y como Dios es invisible, no se ha manifestado visiblemente, pero se manifiesta por palabras y con obras. Así que no se vio a Dios sobre el Mar Rojo cuando se partía por la mitad. Se abría para dejar pasar al mar a los hebreos que salían de Egipto. Y no se vio a Dios convirtiendo en sangre el agua del Nilo, pero se veían las obras de Dios. Si Abraham escuchaba a Dios, y fíjense que en el judaísmo, escucha, es una religión de escuchar. Dios habla, se manifiesta. A veces, ¿verdad? El Antiguo Testamento también se manifestaba visiblemente, ¿verdad? Disfrazados, 3 ángeles que visitan a Abraham. Pero el judaísmo es una religión de escucha, por lo tanto Dios habla. Ya vimos que la revelación tenía unas ciertas características. Era una revelación en la historia, no en la mitología, ni en la abstracción, ni en unos conceptos gnósticos, ¿verdad? Yo descubro lo que es Dios a través de pensar profundamente. No, es una revelación histórica mediada, es a través de otras personas. Fíjense que cómo yo transmito lo que está aquí dentro de mí hacia ustedes. Bueno, pues ya lo estoy transmitiendo con mis gestos, ¿verdad que sí? Yo hablo, tengo mucha gesticulación, ojos, labios, expresiones, manos, brazos. Pero fundamentalmente es por el habla. O
Así que la palabra me permite yo transmitir lo que yo tengo aquí hacia ustedes. Lo mismo, Dios quiere manifestarnos quién Él es, porque nos conviene a nosotros. Eso es bien importante, fíjense. La palabra, cuando lleguemos al Evangelio de San Juan, el prólogo dice, la palabra se hizo carne y la tocamos y la vimos. Pues entonces cambia el régimen de mera palabra, palabras y obras, y viene la encarnación. Pero la encarnación tiene mucho que ver y está en perfecta sintonía con el concepto de que Dios habla y Dios escoge a algunas personas para que hablen sobre él y les dice, yo quiero que ustedes le digan esto a las demás personas. Abraham y a Moisés le mandó a hacer cosas, pero a los profetas como tal les mandó a decir cosas en nombre suyo. Así que fíjense que la revelación siempre es mediada a través de palabras y obras y a través de personas particulares, que son los elegidos, los escogidos, como decíamos este domingo pasado de Jeremías. Fue elegido, fue consagrado y fue enviado, fue misionado. Pues esas tres dimensiones están en todas aquellas personas que fueron los que recibieron la inspiración, la revelación de Dios. Así que la revelación es histórica, la revelación es mediada, la revelación es gradual, es progresiva. Va aumentando porque Dios va contestando todas las preguntas. Fíjense, les voy a proponer. Una de las preguntas fundamentales religiosas se llama ¿qué hay después de la muerte? Pues durante 80% del Antiguo Testamento lo que se creía era que había el Sheol, que todas las almas iban a parar allí y allí se iban a quedar el resto de su larga vida como unas sombras. Así que la gran pregunta religiosa de ¿qué hay después de la muerte? Esa pregunta se vino a contestar favorablemente cuando llegó Jesucristo, con la resurrección de Jesucristo. El cielo se abrió para nosotros con Jesucristo. Hasta ese momento, sí, los últimos libros de la Biblia, sobre todo los libros sapienciales de la Biblia, el libro de la sabiduría, que se escribe 100 años antes de Cristo, pues ese libro sí ya nos habla, no, las almas están en felicidad, están con Dios, pero hasta el final, más o menos, no estaba clara la contestación de que Dios daba al problema de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay resurrección? Pues solamente la pervivencia del alma. Así que es progresiva la revelación. Es coherente, no se contradice. Aunque sabemos que hubo, en el tema de la muerte, si usted se lee el Salmo 87, 88 en la Biblia, hay dos formas de citar los salmos. Litúrgicamente, la Iglesia Católica pues tiene un conteo de los salmos que es tan tradicional y tan antiguo que no se abandona. Y entonces nosotros estamos cojeando siempre un salmo. A partir del Salmo 13, pues todos los salmos, cuando yo digo el Salmo 50, es el 51 en la Biblia. Cuando yo digo el Salmo 87, que lo rezamos, todos los que rezamos en la liturgia de las horas, lo rezamos el viernes por la noche. Salmo 87, que hoy salió en la hora intermedia también. El 87 es 88 en la Biblia. Así que hay un pequeño desfase de uno. Pero cuando yo digo bíblicamente es el Salmo 88. Lean el Salmo 88 para que ustedes vean el concepto que había y no digo lean el libro de Eclesiastés. Uy, el libro más deprimente de la Biblia. Es un libro sapiencial también, de género sapiencial. Pues el concepto de la muerte es que todo el mundo va para el mismo sitio. Y más vale ser un perro vivo que un león muerto. Porque las almas incluso de los hombres, dice ese libro, ni se acuerdan de lo que fueron. Y si se portaron bien o se portaron mal, todo el mundo va para el mismo zapato. Y de allí no van a salir. Así que, evidentemente, ese concepto de la muerte de un libro del Antiguo Testamento está superado por la revelación del Nuevo Testamento, de la revelación de la resurrección. Así que en el Antiguo Testamento hay planteamientos. Por ejemplo, ¿por qué las personas buenas sufren y son castigadas y se mueren jóvenes y sin tener hijos? En gran parte del Antiguo Testamento, Dios bendecía a las personas con larga vida y muchos hijos y muchas esposas a los varones.
Pero eso queda resuelto en el Nuevo Testamento. Porque la larga vida era como no tenían un concepto de la vida después de la muerte, del cielo, del infierno, pues entonces había que gozarlo todo aquí. Dice que hay una correspondencia entre qué es lo que hay después de la muerte y cómo Dios, si me viene a visitar, me bendice. Entonces, ya en la época de Job, y no digamos de los macabeos, mueren los buenos, son maltratados, son mártires. Y entonces, son mártires jóvenes, los 7 hijos de la pobre señora aquella que los mataron a todos. Y entonces no vivieron larga vida, no vieron que Dios venciera a sus enemigos, no fueron ricos. Pues entonces el problema del sufrimiento, que lo plantea Job, y lo van resolviendo ya en el libro de los Macabeos y los libros sapienciales, pues no tenía una pregunta tan clara. Ahora imagínense, la cruz de Cristo. ¿Cómo usted incorpora la cruz de Cristo, el sufrimiento, la pasión de Cristo, con el concepto que tenían Abraham, o Moisés o David, de que el sufrimiento siempre era un castigo? Así que, pero la revelación es progresiva, poco a poco. Entonces, si nosotros no tenemos estas cosas claras, pues podemos sentarnos a leer un libro del Antiguo Testamento y nos despistamos. Siempre hay que leer la Biblia. La clave de la interpretación se llama Jesucristo. Porque Él es la palabra encarnada, la palabra viva. La palabra escrita, que es la Biblia, no se entiende sino a la luz de la palabra viva, que es Jesucristo. La revelación tiene esos distintos niveles, ¿verdad? Es progresiva, es histórica, y una cosa muy importante, tiene que ver con lo que acabo de decir. La revelación acaba con Jesucristo y los apóstoles. Después de Jesucristo y los apóstoles no hay más revelación pública. Debiera añadirle, ¿verdad? Aquí. Y eso tiene que ver con la oración. Revelación pública. Porque la revelación pública, cuando nosotros oramos un texto y yo entiendo que Dios me llama, eso pudiera llamarse inspiración, pudiese llamarse Dios me habla privadamente. Y aunque yo lo diga en público, sigue siendo privado. Yo siento que Dios me dijo esto, me pidió esto, al meditar esta palabra suya. Pero eso no es revelación pública. La revelación pública es para todo el mundo, para todas las, y por eso la guardamos y la custodiamos parcialmente en la Sagrada Escritura. Porque Dios no habla así algún pipío, te voy a hablar a ti nada más. La revelación pública es para todo el mundo, de todos los tiempos, y concluye esa revelación pública con Jesucristo. El último apóstol, el más seguro es Segunda de Pedro, porque ya hacía ya bastantes años que se había muerto Pedro, pero de un círculo petrino, ahí ya cierra la revelación. Se acaba la revelación pública, pero continúa la revelación privada, que pueden ser visiones, apariciones. Nosotros los católicos creemos que Dios les habla a ciertas personas, incluso que les habla con autoridad y les enseña a personas que son analfabetas, como era Santa Catalina de Siena. Así que la autorrevelación de Dios a las personas continúa. Dios no se ha quedado ni mudo ni manco. Sigue actuando y obrando, pero no como revelación pública. Por eso, la Biblia, que no es un libro cualquiera, es una colección de libros, pero que tiene una unidad en torno a este que está aquí, a Jesús. Porque Él es la palabra viva de Dios entre nosotros. Así que la revelación pública es progresiva, es coherente, no se contradice, aunque algunos planteamientos, algunas respuestas a ciertos problemas, la muerte, el castigo, el sufrimiento, son provisionales. Lo mismo, fíjense, las leyes que se dieron en el Antiguo Testamento son provisionales. Esas leyes de los sacrificios, del templo, que solamente se podían ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén, todo eso es provisional. Y va a ser revisado por Jesús, que dice, yo no vengo a cambiar la ley, yo le vengo a dar plenitud a la ley. ¿Está bien? Así que revelación pública, muy importante tener este adjetivo, pública, porque la privada es que Dios me sigue hablando a mí y a ti y obra en nuestras vidas.
pero eso no es parte de la revelación pública. Incluso aunque Jesús le haya hablado a Santa Teresa o la Virgen le habló a Juan Diego, eso no lo incluimos como parte de la Biblia, porque son revelaciones privadas, contactos reales. Dios le habla, pero lo único que se tiene que creer, lo que Dios le dice es a quien Él le habla. Cuando hay revelaciones privadas, que viene la persona y dice, yo soy el vidente de Garabandal, yo soy el vidente de Río Grande, de allá de Sabana Grande. No, las revelaciones, incluso la de Fátima y la de Lourdes, que parece ser pública y parece para hacer todo el mundo, son revelaciones privadas, no son públicas. Muy importante que la gente se cree, ¿verdad? Que la Virgen en Medjugorje está diciéndole esto y ayer dijo esto. Yo no tengo que creer nada de eso. Nada de eso. Porque no es parte de la revelación pública. Lo que nos va a salvar es creer todo y solo lo que Dios nos dice. Las revelaciones privadas tienen una función, ¿verdad? Que es recordarnos lo que quizás se nos haya olvidado. Cuando el Sagrado Corazón se le apareció a Santa María Margarita Alacoque, le dijo, en Francia hoy esa religión católica suena muy nacional, muy puritana. Yo quiero que ustedes me amen con el corazón, no solamente con la mente. Y con una conducta así perfeccionista. Así que las revelaciones privadas, las del Sagrado Corazón a Santa Margarita Alacoque, lo que hacen es reforzarnos, aclararnos lo que quizás en la transmisión, en la vivencia de la revelación pública se nos ha olvidado. Muy importante. Y fíjense que cuando oramos con la palabra de Dios, ¿y qué me dice Dios? Pues sigue la revelación, la autorrevelación de Dios a mí, a través de su palabra. Pero eso no se puede volver, ¿verdad? Un mensaje para el mundo entero. Es para mí. Muy bien. La revelación pública. Pues fíjense que el Espíritu Santo, aquí puesto es el Espíritu Santo. Él está en todo este proceso. Muy importante. Porque el que hay que leer la Biblia con el mismo espíritu que la escribió, que la mandó a escribir, que la dictó, por así decirlo. Así que el Espíritu Santo inspira a Abraham, a Moisés, a Samuel, a Elías, a Isaías, a los sabios, ¿verdad? Porque son anónimos. No tenemos los nombres del que escribió el libro de la sabiduría. Se le escribe a Salomón, pero a ciencia cierta no necesariamente San Salomón. Así que viene la inspiración a estas personas. Y eso es obra del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo que habló por los profetas. Ahí está, inspiración. Y luego viene una transmisión. Lo que Dios nos dijo, lo que le dijo a Abraham, a Moisés, a Josué, a los jueces. La transmisión la transmisión comienza por tradición oral. Eso es muy importante, la tradición oral. Se transmite en vivo, por palabra, por vivencia. Así que Moisés y Abraham y estas personas vivían esto que les estaba diciendo. Tradición oral, esa es la transmisión. Y ya vimos que más o menos de Abraham a Salomón, lo que hubo fue transmisión oral y en ciertos momentos empezaron a escribir, así que había unas distintas tradiciones. Por ejemplo, capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, ahí hay dos tradiciones sobre el comienzo, sobre la creación. Así que hay dos tradiciones orales que se han plasmado en textos, ya se han puesto por escrito, y entonces el que recolecta las tradiciones orales, que en el caso del Antiguo Testamento se llama don Esdras, más o menos en el siglo V antes de Cristo, ese es el que recoge. Pero primero viene la tradición oral, y lo aclaró doña María Quiñones al hacer la pregunta. Ay, pero yo creía que la Sagrada Tradición siempre era oral. No necesariamente. Al principio fue una transmisión oral, y eso lo llamamos la Sagrada Tradición, porque si interpretaron mal o le añadieron cosas de que Dios dijo o no dijo a Abraham, entonces nos fastidiamos, pues entonces mezclamos
opiniones humanas con la revelación divina. Así que la transmisión, y luego viene la transcripción, y ahí otra vez viene la inspiración a funcionar. La inspiración, esas personas que escriben, y nosotros sabemos que verdaderamente hay unos autores humanos, así que hay estilos de escribir, hay personalidades, hay psicologías distintas. Eclesiastés y Sapiencial y Sabiduría y Proverbio, se ve que tienen unos autores con una sensibilidad distinta. Jeremías, él mismo manifiesta su pelea con la palabra de Dios, su decepción, su depresión, su tristeza, su angustia. Así que él mismo está describiendo sus sentimientos. Así que el Espíritu Santo inspira a estas personas a escribir. Ya empieza la escritura. ¿Okay? A escribir. Pero él es un verdadero autor. Así que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en palabras humanas. Muy importante. El Islam dice que el Corán es la palabra de Dios. Punto y se acabó. No hay nada de Mahoma ni de lo que la copiaron. No, eso es la palabra pura de Dios. No hay un autor secundario. No hay un verdadero mediador humano. Pero nosotros los católicos reconocemos que hay un autor humano que por inspiración está escribiendo todo y solo lo que Dios quiere. Él no, porque fíjense que la revelación, al ser mediada a través de personas y de eventos, se puede malinterpretar. Se puede trastocar el sentido de lo revelado. Así que tenemos que creer que el Espíritu Santo también asiste al autor secundario, que es Jeremías, Isaías, Moisés, Salomón, a interpretar, ya al escribir, está lo que se transmitió oralmente y se escribió. Así que se escribe, se edita. Aquí que ya empiezan las escrituras. Son escrituras, ¿verdad? Ok. Y luego en el siglo V, así que Salomón más o menos en el 950 antes de Jesucristo. Comienzan en Guaynabo City, BC. ¿Se ve toda la pizarra ahí? ¿Sí? Ok, así que de Salomón en 950 al 500 o 440 más o menos de Esdras, ahí donde se empiezan a recolectar. Viene, diríamos, la primera edición de los libros fundamentales de lo que se llamó la ley y los profetas. Y eso lo hizo, lo más seguro, porque no, recuerden que todos estos escritos, casi todos son anónimos. Ni tienen la fecha cuando fueron escritos, ni quién los escribió. Ni mucho menos cuál es la casa editora. No eran las Paulinas, ni el Verbo Divino, ni Herder, no. Así que, pero ya en el siglo V vimos que Esdras ya hizo una recolección de la ley y los profetas. Las historias, las leyes y los profetas. ¿Okay? ¿Ok? Así que, y entonces, pero habían otros escritos que no fueron recibidos como parte de la colección de lo que se llamó, ya empieza a llamarse Sagrada Escritura, inspirados por Dios. Así que habían grupos judíos, en particular los fariseos, que tenían sus propios escritos, y entre el año 100, que se escribe el último libro del Antiguo Testamento, y el año 50 y pico, que se empiezan a escribir las cartas de San Pablo, pues en ese hiato hay muchos libros que se escribieron con doctrina religiosa, sobre todo de los fariseos. Y luego los herejes también, los herejes cristianos van a escribir sus libros y su evangelio, pero se les llama apócrifos, porque no son portadores de la revelación divina, son más bien portadores de ciertas opiniones, tradiciones humanas que están pasando como si fuesen parte de la revelación divina. Son maestros humanos, los fariseos en particular, que están dando su doctrina, su interpretación del hecho religioso judío,
pero eso no tiene autoridad para nosotros los cristianos. Así que el Espíritu Santo, una vez más, obra para que se haga el canon. Y el canon, ya ustedes saben lo que fue. El canon es la lista de los libros. 47 libros en el Antiguo Testamento completos y 27, creo, en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que el canon, vimos que quiere decir en griego la regla, la norma, la normativa, por así decir, el canon. Ahí entonces ya tenemos las Sagradas Escrituras. Lo que está en el canon son Sagradas Escrituras, lo que está fuera del canon se llaman apócrifos. También tiene otro nombre, deuterocanónicos, más allá de lo canónico, deuterocanónico. Y ya dije que había habido dos tradiciones, ¿verdad? Una, la alejandrina, que es la que Jesucristo y los apóstoles citaban. Era un canon amplio. Y los cristianos, el cristianismo empieza antes de que los judíos tengan su canon. O sea, antes de que los judíos dijeran, esta es la Sagrada Escritura judía, ya los cristianos estaban citando este canon. Pero los judíos fariseos, que es el judaísmo que sobrevive, escogen un canon que se llamó el canon de Palestina, más chiquito. Ellos tienen menos libros en el Antiguo Testamento que nosotros. ¿Ok? Así que ya tenemos el canon. La primera lista de todos los libros que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura la compuso San Atanasio. Y San Atanasio es más o menos del 330. Así que del 33, que se muere Jesucristo, al 330, la recopilación de los libros estuvo a cargo de la comunidad viva de los discípulos, que se llama la Iglesia. La Iglesia fue la que recogió los libros que están en el canon del Antiguo Testamento y fue recogiendo hasta que en el 330 ya se estabilizó. Cotejaron todas las iglesias, ¿verdad?, de origen apostólico y dijeron, estos son los libros de la Biblia. Algunos se quedaron fuera. En Etiopía hay un chorro de libros que ellos tienen como parte de la Biblia, pero no son parte de la Biblia. Así que ellos le añadieron libros. Han incluido libros apócrifos y los han incluido. Pero la norma, fíjense que no fue en Roma, fue en Alejandría, donde se determinó cuáles eran los libros. Y ya en el Concilio de Trento, como los protestantes votaron algunos libros, pues el Concilio de Trento se vio forzado a decir, estos y solo estos son los libros del canon de la Biblia. Porque los protestantes votaron algunos libros del Antiguo Testamento que estaban escritos en griego porque no les gustaban su doctrina a Lutero y compañía. Sonaba muy católica esa doctrina. Así que, bien, el canon. Ya tenemos las Sagradas Escrituras judías y cristianas. Y entonces viene el asunto de la interpretación. Pues yo tengo un texto que está en chino. ¿Quién me interpreta a mí en chino? ¿Cómo yo averiguo qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Verdad? Pues ahí viene la interpretación. Y ahí están los tres elementos que para la iglesia, que fue para la quien fue escrito, las Sagradas Escrituras fueron encomendadas a la iglesia. Recordemos lo que dijo San Agustín. Yo no creería que en la Biblia está la palabra de Dios si la iglesia no me lo enseñase. Así que recuerden que la que determina y hace el discernimiento, asistida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está siempre por ahí presente. La iglesia, asistida por el Espíritu Santo, determina qué libros están y qué libros no están y le pone nombres a esos libros y le pone capítulos y versículos. Eso no está. En el texto hebreo original no había ni capítulos ni versículos. ¿Okay? Así que la iglesia le pone la Sagrada Escritura, le pone todas esas cosas y según ¿de dónde viene el canon? El canon, la lista, viene de la Sagrada Tradición. Lo que la iglesia vivía y lo que la iglesia creía. Y ya empieza, ya en el 330, no solamente sabemos que lo creía y lo vivía, sino que ya tenemos unas listas escritas. Así que la Sagrada Tradición se va depositando también por escrito, pero no es parte de la Biblia.
Pero gracias a estos textos de la Sagrada Tradición de los padres de la Iglesia, que fueron los primeros grandes intérpretes de la Biblia, pues la Sagrada Tradición es la fe vivida. Pues la Sagrada Escritura se interpreta a la luz de la Sagrada Tradición. Y no podemos separar estas dos cosas, las dos son sagradas. Ustedes leyeron la Ley y Verbo, esa era la asignación. Leer ese documento del Vaticano II, que se llama la Palabra de Dios. Dei es de Dios en latín, verbum es palabra, verbo. Así que la Palabra de Dios, Dei Verbum, Constitución dogmática sobre la Sagrada Revelación. Todo esto que les estoy enseñando, esto es la enseñanza oficial dogmática, es decir, esta es la verdad que la Iglesia Católica enseña en todos estos procesos. ¿Ok? Ya vimos que entre la Sagrada Tradición y la transmisión oral en el Nuevo Testamento es mucho más compacta que en el Antiguo Testamento. Así que entre el 33 que se muere Jesucristo y los 50 y pico que empiezan a escribir la carta a San Pablo y empiezan a escribir los evangelios, San Marcos y luego San Mateo, y hasta que se escribe el libro del Evangelio de San Juan, o sea, el 90 y pico, pues fíjense, en todas esas, mire que el periodo entre lo que Jesucristo dijo y cuando se escribió es mucho más corto que lo que Abraham dijo y cuando se puso a escribir. Se puso eso por escrito, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente está el magisterio. Así que ahí está el trípode, este trípode. Sin el trípode, si se parte una vez aquí, la cámara está puesta en un trípode. Si se rompe una pata, se cae. No son dos patitas, son tres patitas. La Sagrada Escritura se interpreta a la luz de la Sagrada Tradición y nos lo garantiza el magisterio, que es el Colegio de los Apóstoles. ¿Y quién es el Colegio de los Apóstoles? Los obispos, todos juntos, presididos por el obispo de Roma. Sin ese, pues está el Colegio Apostólico sin cabeza. Con ese está cabeza, hagan la cabeza. ¿Ok? Así que el magisterio, mirando a la Sagrada Tradición, interpreta correctamente la Sagrada Escritura. Así que los grandes santos, los doctores de la Iglesia, padres, primero, los más antiguos, doctores, los maestros más preclaros, más importantes, más autoritativos, ¿verdad? Más creíbles, se llaman los doctores de la Iglesia. Pues entonces la Iglesia, a través del magisterio, consulta. Y les puse un ejemplo y se los vuelvo a traer porque es importante, ¿verdad? Un católico muy inteligente, muy culto, pero todavía me sorprendió al preguntarme, decirme, ay, pero eso de que las mujeres se puedan ordenar, eso todavía está, esto es una posibilidad. ¿Pero qué? San Juan Pablo II, cuando era papa, como había todo este mare magnum, estas presiones, ¿verdad? De las mujeres feministas ultra que querían ser ordenadas y ellos sentían que Dios les decía que ellas tenían vocación a ser curas o avispas era lo que tenían. Pero esta señora, pues decían que ellas sentían la vocación a ser presbítera. Y el papa dijo, pero vamos a ver. En la Sagrada Escritura, ¿hubo alguna sacerdotisa judía? No. En el Nuevo Testamento, ¿hay evidencia de que los apóstoles ordenaran mujeres para ser presbíteras o diaconisas? No. Y en la Sagrada Tradición, en lo que la Iglesia ha vivido al leer las Sagradas Escrituras y transmitir el Evangelio de Jesucristo, ¿ha habido ordenaciones de presbíteras y de obispas y de diaconisas? No. Pues entonces el magisterio, San Juan Pablo II dijo, a la luz de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición, y después de consultar a mis obispos, ¿verdad? A los demás obispos y a las universidades católicas, concluyo que Jesucristo no quiere ordenar a ninguna mujer, ni presbítera, ni obispa. Y por si acaso alguien tenía duda, le preguntaron, se le hizo una pregunta a la Congregación de la Doctrina de la Fe. Esa congregación es aquella encargada de garantizar la recta interpretación de la fe. El Papa tiene que dar el visto bueno para que la Congregación de la Doctrina de la Fe emita un documento, el Papa tiene que decir visto bueno. Ok, dale send. Ok, pues se le hizo la pregunta.
esto es provisional, esto es una opinión del Papa Juan Pablo II. Y contestó el entonces prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que se llamaba el cardenal bávaro, se llamaba Joseph Ratzinger. Pues el cardenal Joseph Ratzinger dijo, no, esto es dogma, esto es así, y eso no puede revertirse ni nada. Así que 99.9% de los hombres católicos no son sacerdotes. Y 100% de las mujeres católicas no son sacerdotes. Y yo diría que 50% de las mujeres del mundo no son mamás. Es que la vocación de mamá, de sacerdote, son vocaciones, son llamados que Dios hace, no son derechos humanos. Pero nada, ahí les pongo un ejemplo de cómo funcionó, ¿vieron? La interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere que se ordenen mujeres? ¿O eso es un prejuicio machista que tienen todos estos obispos que son todos machos? Pues entonces la contestación vino, ¿ven? Esta es la enseñanza de la iglesia, ¿qué yo quiero decir la enseñanza? San Juan Pablo II, consultando la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, cómo la iglesia ha vivido el issue de la ordenación sacerdotal, pues entonces, después de consultar a todos los obispos del mundo católico y a la universidad, los estudiosos de eso, dijo, la iglesia, Jesucristo no quiere ni le da permiso a la iglesia a ordenar mujeres, porque no sea virtuosa. La reina de los santos es una mujer, se llama, y es ama de casa, se llama la Virgen María. Así que la ordenación no tiene nada que ver con virtud. Se cree que San Pedro y San Juan, los cebedeitos esos que eran unos rayos, una centella, eran dignos por su virtud de ser sacerdotes y ser apóstoles. Para nada. El mismo San Pablo dice, yo era perseguidor de la iglesia, ¿qué voy a hacer yo merecedor de libertad? Ok. Bueno, así que la interpretación, ¿vieron? Así que la revelación, la transmisión, la transcripción, la escritura, la recolección de las escrituras, cuáles son y cuáles no son, y cómo yo las interpreto. Esto es un factor importantísimo, porque si las malinterpreto, entonces me fastidié. ¿De qué vale de que todos estos textos que pretenden ser la palabra de Dios, si se han infiltrado, cosas que no son, pues entonces nos fastidiamos? Así que la interpretación. Fíjense que Jesucristo, dicho sea de paso, cuando le dice a los apóstoles qué es lo que ellos tienen que hacer, no les dice escriban en el Nuevo Testamento. Jesucristo le dice, vayan y enseñen, prediquen este estilo de vida que ustedes han vivido conmigo. Esto es lo que ustedes tienen que predicar. Esta es la buena noticia. Y los que crean se bautizarán y se salvarán, y los que no crean, pues no se bautizarán y se condenarán. Así que Jesucristo le encomienda a la iglesia el evangelio. No es a un libro, es a la iglesia. La pretensión protestante de que yo puedo acceder a Jesucristo a través de la Sagrada Escritura, haciéndole evitando que la iglesia me contamine la palabra y el evangelio, es un disparate. Porque la Sagrada Escritura, en particular el Nuevo Testamento, está lleno de la iglesia. Y la única que me transmite con autoridad los textos es la iglesia. Así que esa solución, la solución protestante es totalmente irracional e inaceptable. Y además que es un invento a partir del siglo XVI para justificar sus falsas teorías y sus falsas doctrinas. Eso no era la... Durante 1500 años los cristianos, que hasta el 1300 todos eran católicos y ortodoxos a la misma vez, no aceptaron estas nuevas doctrinas protestantes. Muy bien, pues entonces vamos a entrar en este tema que ya es cosa nueva, los géneros literarios. Si nosotros no entendemos los géneros literarios, nos podemos despistar en nuestra lectura de la palabra de Dios y en lo que me está diciendo. Así que es muy importante que nosotros tengamos claro los géneros literarios. ¿Okay? Los géneros literarios. ¿Cuáles son los géneros literarios? Pues mira, hay muchos. Si la Biblia es una colección de libros, hay libros de toda clase. Gracias a Dios en la Biblia no hay ningún libro de matemáticas, ni de física, ni de química. En eso se parece a mi biblioteca. Pero y también hay muchos libros de historia.
Sí, ¿verdad? Y hay libros que son poéticos. Por ejemplo, los Salmos son libros poéticos. Hay historias, Génesis, Levítico, Primera y Segunda de Samuel, que la estamos leyendo en estos días en la misa, Primera y Segunda de Reyes, Macabeos. Esos son libros históricos, ¿ok? Muchas historias. Luego hay libros proféticos, que tienen incluso colecciones de profetas, los que estudian mucho la Biblia y se creen que saben más de lo que saben los demás mortales. Dicen que en Isaías hay 3 escritores, 3 que se llamaban Isaías. Quizás el primer maestro Isaías, luego el sucesor de él y el otro, que están todos juntos en el libro de Isaías. ¿Ok? Pero nada, los profetas. Y recuerden que había 2 clases de profetas. Los que no escribían, como Elías y Eliseo, y Natán, y los que escribían, como Jeremías, Oseas, Amós. Así que está el profetismo, pero eso es un género, es un estilo de escrito, ¿verdad? Así que son los distintos tipos de escritos que hay en la Biblia. Historias, profetismo, poesía cantada. Recuerden, los salmos eran para ser cantados, no eran para ser recitados. Y vamos a ver, eso es importante. Decidan ustedes. Mi viejo San Juan, ¿cuántos años forjé en mis años de infancia? Una tarde partida, se extraña nación por lo que hizo el destino. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué tal les parece? ¿Eso les gusta o les gusta esto mejor? Mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Pues entonces, fíjense, nosotros estamos cortitos, ¿verdad? En los salmos, que son poesías cantadas, son himnos, de hecho. Eso es lo que son. Los salmos son himnos del templo. ¿Ves? Se perdió la música, pero yo creo que es mejor que se haya perdido. Pues. No sé. Están los libros sapienciales, que es, diríamos, la última parte de los escritos en la Biblia. Son los libros sapienciales. Son más como que parecen más filosofía griega. No son filosóficos, son sabiduría. A veces sabiduría casi suena popular, el libro de los proverbios, por ejemplo. Están, los textos legales. Santo Dios, los textos legales, ¿verdad? Tú tienes que a los 40 días, el primogénito varón tiene que ser presentado en el templo con una ofrenda, el animal que acompaña va a ser desnucado, va a ser ofrecido, se rescata al niño. Esos son los textos legales de la Biblia, ¿verdad? Y el libro de los números y el libro de Levítico, pues esos son libros que se especializan en la ley. De hecho, para los judíos fariseos, ¿cómo se llamaba la Biblia? La ley y los profetas. El Torá, la ley, ¿verdad? Así que los libros legales, casi todos, ya, gracias a Jesucristo, yo les doy un mandamiento. Ámense como yo les he amado. Pues ya sé, ¿verdad? La ley es amén y hagan lo que quieran, pero tienen que amar, ¿verdad? Y San Pablo, el que ama ha cumplido la ley entera. Así que el cristianismo, ¿verdad? Es una religión que supera el legalismo judío y luego la reinterpretación del legalismo judío que se llama el Islam. La vuelta a... los libros legales. Las novelitas. Ay, a mí me gustan las novelitas. Jonás es una novelita. No es un profeta. Bueno, Jonás fue un profeta, pero el librito de Jonás es una novelita teológica. El libro de Tobías es una exquisita novelita teológica. El libro de Judith, otra novelita. Esther. Así que estos libritos pequeñitos son pequeñas novelitas. Que tienen una... Y entonces, Jonás, fíjense, se lo tragó una ballena. Todas las ballenas, si la ballena que se trague a Jonás, se tiene que haber muerto asfixiada, porque las ballenas, ellas tragan, ellas comen plancton, que es así de chiquitito, y ellas, si se traga un señor bendito, se va a morir atragantada. Pero estuvo 3 días atragantada y no se ahogó, la pobre hombre. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El libro de Jonás no es un libro histórico. Tiene toda una serie de símbolos. Y la interpretación correcta de los símbolos. La ballena es el leviatán.
es el monstruo de la muerte, es un monstruo marino. Pero, y por eso Jesús dice, como estuvo 3 días en el seno de la ballena Jonás, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el seno de la tierra. Así que, pero nada, novelitas, evangelios. Uy, pues ya sabemos, en el Antiguo Testamento no hay evangelios. En el Nuevo Testamento, la mitad del Nuevo Testamento son más o menos, un poquito menos de la mitad son evangelios. Epístolas, también hay epístolas en el Antiguo Testamento. Sí, en el libro de Jeremías hay varios epístolas. Jeremías le escribe a los babilonios. Epístolas. ¿Hay epístolas? El otro día escuchábamos cómo David escribió una. Le dijo, oye, Urías, llévale esta cartita al general mío para que te liquiden a ti. Pues hay epístolas, sí que hay epístolas. Hay escritos. Pero en el Nuevo Testamento las epístolas y los evangelios son lo más importante. ¿Ok? Aunque también en el Nuevo Testamento hay un libro profético. El Apocalipsis, el libro profético del Nuevo Testamento. Pero luego hay como que subgéneros, sueños. Los sueños, hay muchos sueños. ¿Te recuerdan el libro de Daniel? Que tuvo un sueño. Génesis, el faraón tuvo un sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y esas vacas flacas, tengan cuidado con los flacos, se comieron a la gorda. ¿Qué significa ese sueño? El sueño de las palabras que vio Nabucodonosor del Espíritu. El sueño de la estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, los pies de bronce y luego los pies de hierro mezclado con ladrillo, ¿verdad? Con barro. Y vi una piedra y la tumbó. Un sueño. Los sueños. Los himnos. Dentro de las poesías hay himnos, pero también en las cartas hay himnos. En las cartas de San Pablo también él cita himnos. Himnos. Las parábolas, fíjense que dentro de los evangelios hay ese tipo, fíjense, es un minigénero. Las parábolas son como unos pequeños cuentos, no son novelas. La parábola del hijo pródigo no es una novela, pero tiene un mensaje revestido en un cuento, ¿verdad? En un episodio, pasó algo. Pues las parábolas. Y algo muy cercano a las palabras, las alegorías. Hay algunas cosas que son catalogadas por los biblistas como alegorías en vez de ser parábolas. Pero la alegoría del sembrador, salió de sembrar la buena semilla y la semilla cayó aquí, otra cayó allá. Entonces Jesús hace una interpretación alegórica. Pues la semilla es la palabra de Dios, los corazones son las distintas clases de tierra, y cuando venga al final los ángeles van a venir a cosechar. Pues entonces las alegorías. Las vocaciones, textos o episodios vocacionales. El domingo pasado, Jeremías, te llamé antes de crearte, te escogí. Antes de que nacieras, te consagré. Y después te nombré profeta de los gentiles. Así que las vocaciones. Alégrate, María, el Señor está contigo. Las vocaciones. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Las vocaciones. ¿Okay? Las fábulas. Hay fábulas. Así que eso es un subgénero. Pudiéramos decir que es una especie de sapiencial, ¿verdad? Las parábolas y las fábulas parecen como que tienen un sabor sapiencial, ¿verdad? Las fábulas es cuando los animales hablan. Uy, la serpiente le dijo a Eva. Cuando iban a escoger un rey en Israel, ¿qué pasó? Pues ya ustedes saben que Samuel le hizo una fábula a los judíos. Les dijo, quisieron coronar rey a un árbol en el bosque. Y fueron y le preguntaron al árbol de la oliva, ¿tú quieres ser nuestro rey? No, yo estoy contento de darle oliva, aceite. Le fueron a preguntar a David, ¿tú quieres ser el rey de la planta? Dijo, no, yo estoy contento con que ellos estén contentos con el vino que sacan cuando me exprimen a mí. Y le fueron así le fueron hasta que llegaron y todo el mundo dijo que no. Cuando llegaron a la salsa, que es una cosa que tiene muchas espinas, peor que la trinitaria, muchas espinas, pero a mí me encantaría ser rey. Es una fábula. Es una fábula que dice, cuidado con los que les encanta gobernar, pues quizás sean los primeros abusadores. Así que, ¿vieron? Esos son los distintos géneros literarios.
Entonces, ¿qué me dice la fábula de los reyes a mí? Pues lo que le acabo de decir, ¿verdad? No necesariamente los que se dan de voluntarios para gobernar son los mejores. Yo quiero servir, fíjense que los otros árboles contestaron, no, yo quiero seguir sirviendo. Y este dijo, a mí me encanta mandar y fastidiar. ¿Ok? Bueno, así que evidentemente los textos legales, algunos de los textos históricos, los sueños y la fábula, pues no son muy buenos textos para yo meditar. Así que, bien importante, en qué clase de libro nos metemos, qué clase de género tiene ese libro, porque eso va a alterar mucho mi interpretación de lo que me está diciendo Dios. ¿Está bien? Y llegamos entonces, otra vez, miren, aquí está, otra vez, el Espíritu Santo está sobre mí, Jesús el Cristo, JHS, Jesús de los hombres Salvador. Cristo, la palabra Cristo en griego es así. Las primeras dos letras de Cristo en griego es PX, así que PX quiere decir Cristo. Jesús el Cristo, ¿ok? Jesús el Cristo. Pues Jesús el Cristo es la palabra viva de Dios. Eso es lo que nos dice el prólogo del Evangelio de San Juan. La palabra se hizo carne. Así que nosotros seguimos a Jesucristo. Nuestra Biblia viviente se llama Jesucristo. Por eso San Juan de la Cruz, doctor de la iglesia, dijo, todo lo que Dios nos ha querido decir, nos lo ha dicho en Jesucristo. Y por eso el Concilio Vaticano II, al describir la iglesia, dijo, ¿quién es Jesucristo? A la luz de Jesucristo, el hombre descubre el misterio de su ser. Solamente a la luz de Jesucristo, nosotros podemos entender lo que somos en el plan de Dios y quién es Dios. Así que en Jesucristo conocemos quién es Dios y quién es el hombre. Y para qué está destinado el hombre en el plan de Dios. Así que Jesucristo es la clave interpretativa. Él es la plenitud de la revelación. Porque él mismo interpreta el Antiguo Testamento a la luz de su vida y de su obra. Como estuvo 3 días en el seno de la ballena Jonás, así estará el Hijo del Hombre 3 días en él. Como Elías no le hicieron caso a los judíos, pero la viudita de Sarepta, que era una pagana, le hizo caso, le obedeció, le dio pan y nunca le faltó pan ni aceite a la viudita. Pues así, yo vengo a mi tierra y ustedes no me reciben, pero eso fue lo que le hicieron a Elías. ¿Ven? Jesucristo está cogiendo el Antiguo Testamento y lo está interpretando en su persona, en función de su misión y de su persona. Así que Jesucristo es la clave interpretativa de las Sagradas Escrituras. Él es la palabra viva, que no es solamente palabra, sino es obra también. Es la vida y las palabras, las enseñanzas de Cristo. Sobre todo, el centro, la semilla del credo es el evento pascual, la cruz y la resurrección. El credo empezó, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó al tercer. Esa es la clave del credo. Y de ahí empieza a crecer el credo, ¿no? Así que eso es la obra de Cristo. Y luego, ¿quién es? Y luego, fíjense, San Pablo, cuando le escribe a los corintios, a los romanos, y a los gálatas, y a los efesios, y a los filipenses, no les dice, ay, el evangelio dice, Jesucristo dice. No. Primero él dice, yo les transmito lo que yo recibí. ¿De quién? De la iglesia. Porque él no escuchó a Jesucristo predicar. Todo lo que San Pablo sabe, excepto el momento que tuvo de encuentro con él, en su conversión, se lo ha enseñado en la iglesia. Y él por eso no quiere transmitir otro evangelio que no sea el de la iglesia, y por eso va y se junta con Pedro y Juan allá en Jerusalén y le dice, ¿yo estoy predicando una cosa distinta o estoy predicando lo que es el evangelio de la iglesia? Y él no, también.
Así que Jesucristo es la clave, Él es el centro explicativo de todo aquello. Y fíjense que en su vida hay palabras y obras. La primera gran obra es la pasión y resurrección de Cristo. Y luego las palabras, que la iluminaban, la preparaban. ¿Verdad? ¿Se recuerdan lo que hace Jesucristo con los discípulos de Maús, que se fueron ya decepcionados y tristes y todo eso? ¿Qué hace Jesucristo? Fíjense cómo Él enciende en ellos el fuego del amor otra vez, les devuelve a la fe. Y Él está interpretando toda la historia de la salvación, lo que dijeron los profetas sobre Él. Y de hecho, San Lucas nos dice que Jesucristo, cuando el día de la resurrección, le sopló a los apóstoles, interpreten, entiendan, anuncien el evangelio con la fuerza que les estoy dando. Otra vez el Espíritu Santo ha estado aquí en todo esto, en la inspiración, en la transmisión, en la transcripción, en la lista, en la interpretación. Estaba el Espíritu Santo actuando, ¿lo vieron? Viste el Espíritu Santo guiando a la iglesia. No es solamente dándonos instrucciones en la Biblia, porque yo me puedo equivocar en la interpretación que dé el texto bíblico. Pero hay que interpretar la palabra escrita por inspiración del Espíritu Santo con el mismo Espíritu Santo. Porque si no, entonces soy yo el que estoy interpretando, estoy manunciando la palabra de Dios. ¿Okay? Así que esto es una cosa bien seria. Cualquiera se pone en el Espíritu y dice, pues yo llego a esta conclusión. Eso es conforme al Espíritu Santo. Es el autor primario del texto bíblico, de acuerdo a tus necesidades. Así que Él es el rostro de Dios. Él es Dios entre nosotros. Así que, pero, ¿qué tal le parece si Dios se hace hombre? ¡Tarán! Y entonces a Él le hacemos las preguntas y Él nos da las contestaciones. Así que, ya cambiamos de categoría. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Y por eso en la próxima clase vamos a entrar en ese misterio. La palabra de Dios, cómo se diferencia, aunque está en palabras humanas, ¿cuál es su gran diferencia con yo sentarme a leer una novela, una historia de los griegos, una poesía, ¿verdad? Necesito leer un drama de Sófocles o de Eurípides. ¿Cuál es la diferencia entre yo leer Shakespeare y leer la Biblia? De yo leer Cervantes o Gabriel García Márquez. Me voy a poner algunos de los baratitos de acá, ¿verdad? Que escriben por novelitas con 80% malas palabras, pornografía, ¿verdad? Pero si voy a clásicos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre yo leer un texto de una gran literatura a leer los textos más antiguos que nosotros leemos, que es la Biblia? Porque a menos que ustedes sean especialistas en la literatura babilónica, o que sean especialistas en la... Pero es que la literatura griega es casi al final del Antiguo Testamento. Los padres de la iglesia decían, es que el judaísmo es anterior al helenismo. Así que Platón y Sócrates y todo eso aprendieron de los judíos. Se han hecho, ¿verdad? Sobre todo en Alejandría, cuando se encontraron con unos griegos bien inteligentes y bien filosóficos, los judíos dijeron, Moisés sabía más que usted. Y ustedes han leído a Moisés y por eso saben algunas cosas que nosotros sabemos. Bueno, así que Jesucristo, su vida y sus palabras, sus enseñanzas. Jesucristo no enseña una teoría. Jesucristo no es un maestro gnóstico que te da unas enseñanzas secretas para que tú puedas entonces descifrar los códigos celestiales, ¿verdad? Jesucristo no es astrólogo. Jesucristo enseña todo el mundo. Jesucristo tiene discípulos y discípulas. Los fariseos no tenían discípulas, solamente eran varones. Y los rabinos eran solamente varones. Como en el judaísmo ortodoxo, siguen siendo solo varones. Las otras interpretaciones inventadas en Estados Unidos del judaísmo liberal,
pues tienen rabinas. Esto es, si los rabinos se dan cuenta de a qué llegaron los ciertos judíos americanos, se espantan. Entonces sí que la cosa se cae, ¿verdad? Pero nada, Dios entre nosotros, el rostro de Dios, la palabra viva de Dios. Ese es Jesucristo. Así que ya en la próxima clase vamos a hablar, ¿verdad? Sobre lo que es la palabra de Dios. Y entonces vamos a entrar en el tema de lo que es la oración cristiana. Porque si la oración es tratar de amor con quien sabemos que nos ama, como dice Santa Teresa, pues la palabra de Dios es todos los mensajes que Él nos ha dejado de cuánto nos ama y cuánto nos quiere. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nosotros escuchamos todas esas declaraciones de amor que Dios nos hace a lo largo y ancho de toda la Sagrada Escritura. La oración es escuchar la palabra de Dios y no solamente digerirla aquí, entenderla, es gozarla, probarla, saborearla, experimentarla. ¿Y qué están esos dos componentes? Si queremos estudiar la Sagrada Escritura como un recurso, una herramienta para hacer oración, tenemos que entender que es la palabra de Dios. Ya tenemos, aquí llegamos a lo que es la Sagrada Escritura. Y cómo tenemos que interpretar la Sagrada Escritura a la luz de lo que la Iglesia nos enseña, la vida y obra de Cristo. Ahí está el centro, la clave interpretativa de toda la Sagrada Escritura. Siempre tenemos que tener el Espíritu Santo y a Jesucristo, que algunos de los padres decían eran los dos brazos de Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo. Es la Trinidad la que tenemos que tener presente en toda la lectura sapiencial o la lectura espiritual de la Biblia. Así que próxima clase nos dedicaremos a estudiar la palabra de Dios, el concepto mismo de la palabra de Dios, y cómo la palabra de Dios no es cualquier palabra humana, ni es cualquier literatura. Uno de los biblistas, de los estudiosos de la Biblia, sobre todo entre los protestantes, pero ya el Omicron racionalista también se ha pasado a ciertos biblistas católicos, ¿verdad? Es que están empeñados en leer la Biblia como si fuese una literatura común y corriente. Y eso es un despiste fundamental. La palabra de Dios es, en su origen, es Dios. Aunque sea transmitida a través de los hombres, contenido. El que yo te dé un vaso con agua o un vaso con vino, el vaso no es parte del vino, pero es necesario para que tú lo puedas recibir. El vaso es la palabra humana, pero el vino es el contenido. Y entonces, el sentido profundo de esa palabra. Yo puedo decir palabras y ustedes las pueden malinterpretar, pero la garantía de que se transmita el vino y se deje el vaso, tú no te vas a comer el vaso, tú te vas a consumir el vino, no el vaso. Pero tienes que estar consciente de que viene el vaso en distintas formas de vasitos, de receptáculos. Claro, el vaso y el vino es bien fácil distinguirlo. ¿Qué tal le parece? Quítele la corteza a la cebolla y quédese con la cebolla encima. Un poquito más difícil de pellejar una cebolla, ¿verdad? Y decir, yo le quité la corteza y me quedé con la cebolla. Con la china es más fácil, ¿verdad? Pero ahora dicen que con la papa, que es más difícil, uno se debe comer la corteza porque también la corteza, ¿verdad? El pellejo de la papa es nutritivo, ¿verdad? Pero aquí lo que estoy tratando de decir es que el medio, que es la palabra escrita, cuidado, porque hay que tener, lo que hay que garantizar es que entendamos el contenido, que recibamos el mensaje. No nos quedemos atrapados en lo que fascina a estos racionalistas que han masacrado a la Biblia, interpretándola como si fuese una literatura escrita por Shakespeare. Lo que pasa es que aquí hay 80 y pico de escritores. No, aquí estamos bregando con la santa palabra de Dios que
gracias a la acción fiel de la iglesia, por la asistencia del Espíritu Santo, nos ayuda a comprender y a entender el misterio de Dios entre nosotros, nuestra salvación, el misterio definitivo. En Cristo Dios nos ha dicho todo lo que nos quería decir. No tiene más palabras. Esa es la palabra íntegra. Y nosotros seguimos a Jesucristo. No seguimos a un libro que fue escrito en todos sus textos, más o menos juntados 330 años después de haber pasado más de 10 generaciones de cristianos. No, muchísimas más. ¿Ok? Generaciones de cristianos. Que existió la iglesia antes que la Biblia. Y continuará la iglesia como los discípulos que nos unimos porque creemos en Jesucristo. La Biblia es un instrumento privilegiado, santo y sagrado. Malinterpretado, veneno. ¿Qué cosa? Sí, la ley es santa, pero como la interpretaban los fariseos, era mortal. Así que los fariseos tenían la palabra de Dios y sabían dónde iban a ser el Mesías, los sabios de Jerusalén, pero no fue. Entonces, saber interpretarla, que me aproveche. Porque si yo tengo la Sagrada Palabra y la uso para masacrar, para matar, para permitir cosas impermisibles, el aborto, el matrimonio del mismo sexo, entonces, ¿de qué sirve la palabra de Dios? Ese texto, esas palabras, esas cosas escritas en papel. Pero miren, esta es la palabra viva de Dios, que se llama Jesucristo, que está consignado su mensaje, su evangelio, parcialmente en las Sagradas Escrituras. Pero es parcialmente, y nadie tiene la garantía. Yo no puedo decir que el Espíritu Santo me está guiando a mí, y lo que yo interpreto, eso es la palabra de Dios. No, es tu percepción, tu interpretación. Y ahí, fíjense que en la oración, cuando yo oro la palabra de Dios, ahí es donde viene esa unión, ¿no? Entre la palabra de Dios y la escucha, ¿no? Y es muy personal, y es muy subjetiva, y es muy mía. Pero Dios me está hablando. Así que, y quisiera que para la próxima clase, pues todos leyeran. También aparece en Vatican.va, si ya hicieron sus estudios, sacaron del Vatican.va la Dei Verbum, pues que ustedes lean Verbum Domini, la palabra del Señor, exaltación apostólica postsinodal del 2010, Benedicto XVI, de felicísima memoria. Fíjense, y les voy a explicar un poquito ese documento. San Juan Pablo II, el grande. San Juan Pablo II quiso, ahora estamos en lo de sinodalidad y el sínodo sobre sinodalidad, todas esas cosas muy interesantes, muy buenas. Pero ustedes saben quién es el papa más sinodal que ha habido en la historia de la iglesia. San Juan Pablo II. Más que Pablo VI. El sínodo fue una invención, por así decirlo, una resurrección, reavivó. El Vaticano II reavivó la tradición sinodal de la iglesia, que se había olvidado un poquito así en la iglesia católica. Eran sínodos más bien regionales, los obispos de Francia o del sur de Francia, o los obispos de una de las provincias eclesiásticas de España, o los sínodos que hubo en América, en Lima, en México. Hubo sínodos, esas iglesias grandísimas, para bregar con la evangelización de los indios y todo eso. Esos son sínodos. Pero sínodos de toda la iglesia, el Concilio Vaticano II indicó que sería conveniente que el Papa convocara una selección de obispos para ellos discutir temas que a él le preocupaban. Y él podía entonces escuchar, y los sínodos tenían unos peritos, que podían ser laicos, religiosos, no tenían que ser obispos. Además, podían ser hasta no cristianos. ¿Quién fue el Papa que quiso coger los documentos del Vaticano II esenciales y actualizar? San Juan Pablo II. Así que los grandes documentos del Vaticano II, San Juan Pablo II
lo hizo temas de sínodos. Y sacó una exhortación apostólica post-sinodal. Sobre el sacerdocio, pues, Christus Dominus, por los obispos y Presbyterorum Ordinis, él lo actualizó en Pastores Dabo Boves. Toda la doctrina del concilio sobre la familia, tanto en la iglesia en el mundo moderno como en la iglesia modal, familiar y consorcio. Y así él fue actualizando los grandes documentos, la misión, las misiones en la iglesia, la vida religiosa en la iglesia, a través de sínodos. Pues el Papa Francisco ha tenido ya 2 sínodos sobre la familia, cuyos resultados son... Pero Benedicto XVI quiso actualizar la Verbum Domini, la Verbum Dei Verbum, con este sínodo. Fíjense que Juan Pablo II no tiene ningún sínodo sobre la palabra de Dios. Pero Benedicto XVI, sapientísimo, pontífice, quiso tener una actualización de la Dei Verbum. Y eso se llama el Verbum Domini, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Exhortación Apostólica 2010. Así que usted va a Vatican VA, va a los papas, va a Benedicto XVI, va a Exhortación Apostólica Posinodal y va a encontrar Verbum Domini. Porque este va a ser bien, esto es tomar en serio de que esto no es una literatura antigua, es la palabra de Dios. Y aquí él nos va a dar las pistas de cómo nosotros podemos aprovechar la palabra de Dios para hacer oración. Así que este va a ser un gran documento para nosotros dejarnos acompañar. Pero empiecen a leerlo, traten de leerlo. Un documento de muchas paginitas, sin la página. Así que empiecen a leerlo mañana, para que ese tiempo hasta el martes que viene. ¿Está bien? Así que ya el martes que viene. ¿Qué es la oración? A la 4ª clase ya empezaremos a volar. Voy a coger ciertos textos. Me encantaría, como digo que el centro de la comprensión de la palabra de Dios es Jesucristo, quizás podríamos empezar con el Evangelio. Y para tener sabor del Antiguo Testamento, con los salmos. Escoger, qué sé yo, 20 salmos. Y hacer pero tendríamos que ver qué es la lección divina. Porque la lección divina es cómo la iglesia ora la santa palabra de Dios. Así que, ¿qué es la palabra de Dios y qué es la lección divina? Esa es la próxima clase. Cómo nosotros vamos a recorrer. Así que ahora los que van a hablar, pueden quitar el silenciar su micrófono, le quitan la diagonal, el slash, a los que son guaynabitos. Seguimos grabando. ¿Perdón? Seguimos grabando. ¿Seguimos grabando? No, vamos a terminar nuestra grabación. Así que los que tengan preguntas, ahora los que tengan preguntas tienen que hacer 2 cosas. Tienen que poner otra vez el video para que